de diciembre. Estábamos pensando que solo estábamos como en un verano arrancando el año nuevo, pensando en eso. Bueno, no. Mañana, por ejemplo, es un día extremadamente intenso de actualidad. Obviamente, lo decíamos recién, 9 de la mañana empieza la vacunación en toda la República Argentina. Pero atentos, mañana el Congreso tiene un día histórico también. Se vota el aborto legal en el Senado y la reforma previsional en la Cámara de Diputados, los dos a la vez. Hablamos de la vacuna, hablábamos justamente de quién es el primer vacunado. Lo dijo un poquito Franco y es así. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el primer vacunado de la Argentina. Se va a vacunar 15 minutos antes de las 9 de la mañana, cuando empieza oficialmente la vacunación en todo el país. Esta vacunación, que de eso vamos a hablar con Rubinstein, que le doy la bienvenida. Buenas noches, Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación. Un segundito con él. Le vamos a preguntar, ¿cuál es la pregunta central? Estamos iniciando una campaña de vacunación cuando nos faltan datos. Cuando decimos datos es, no sabemos con certeza los datos de si la vacuna es o no segura porque no están publicados. Y ahora sí los saludo, Rubinstein, buenas noches. Esa es la pregunta principal, la primera que yo quería hacerle. ¿Es momento de lanzar esta campaña sin los datos publicados? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Luciana? En realidad no habría demasiada diferencia si se esperaran 2 semanas más, que es lo que dice el Instituto Gamaleya, que van a estar los datos publicados y que van a estar presentados formalmente, más allá de que ya esté o no la publicación en una revista científica. No cambiaría esto ni la trayectoria de la epidemia en la Argentina, ni cambiaría de ningún modo las cosas. Y lo que seguramente lograría es despejar todas las suspicacias, sospechas, desconfianza que han rodeado esta vacuna, cuando en realidad realmente no creo que haya razones para tenerla. Yo creo que es una vacuna probablemente tan eficaz y tan segura como el resto. De hecho, los resultados preliminares que han sido anunciados por supuesto, es un anuncio de prensa, reflejan esto, pero la realidad es que hay muy poca transparencia en la comunicación, en la información provista, y esto en realidad lo que debilita es la construcción de confianza. Si a esto le agregamos que se ha acudido a procedimientos alternativos para su autorización, esto lo que hace es generar muchas mayores suspicacias. Bueno, eso yo le decía recién, los procedimientos alternativos para su aprobación, para hablar en palabras más claras y que todo el mundo nos entienda, es: la ANMAT hizo esta aprobación que rápidamente avaló el Ministerio de Salud de la Nación, pero no hubo información de base pública que permita entender o comprender con qué criterios la ANMAT hizo esta aprobación. ¿Alcanza con esto que hizo la ANMAT? La ANMAT no hizo una aprobación. ¿Qué hizo? Hay un procedimiento, que es una disposición de 2005, que claramente regula cómo tiene que hacerse una aprobación regulatoria por parte de ANMAT en cuanto a evaluar desde la calidad de la manufactura, en el caso de algunos países que no tienen agencias precalificadas a las plantas, y todo lo que tiene que ver con los resultados procedentes de los ensayos clínicos. Esto es un procedimiento, digamos, muy protocolizado, muy pautado. Por ejemplo, se hizo con el caso de la vacuna de Pfizer, que fue aprobada, días pasados, y se hace con la aprobación de cualquier nuevo medicamento o nueva vacuna que se registre. Es más, dentro de esta disposición hay un procedimiento específico para la aprobación de emergencia de vacunas. Este paso se siguió para la vacunación de Pfizer, pero no se siguió para la vacunación la Sputnik. ¿Y eso? El tema es que lo que hubo es una recomendación por parte de ANMAT, pero en realidad no hay un informe técnico que sustente esa recomendación. Lo que se ha visto es un memo que le dirige el interventor de ANMAT a uno de los secretarios del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí, ahora recuperamos la conexión. Digamos, a ver. ¿Me escucha, Rubinstein? Pues se cortó un poquito la conexión. ¿Me escuchan? Ahora sí. Usted decía que lo que se publicó, que eso también le vamos a preguntar, es este memo que hoy se conoció, que no fue publicado oficialmente, sino que fue una filtración periodística después ratificada, donde hay algunas especificaciones e informaciones. Usted dice que esto no es una aprobación, es apenas un análisis y recomendación.
Hay un memo que le envía el doctor Limeres, que es el interventor de ANMAT, al secretario Arnaldo Medina, donde dice que ANMAT ha evaluado, digamos, las plantas y que son aceptables y que, digamos, y que valida el informe del Instituto Gamaleya sobre seguridad y eficacia. Pero la realidad es que eso no es un informe técnico y ni sigue los procedimientos regulatorios de ANMAT para estas aprobaciones de emergencia como se hizo con Pfizer. En realidad lo que dicen es no, como esta es una negociación de gobierno a gobierno, entonces no es necesario hacer este tipo de procedimientos. Esto no es así. Ese dispositivo, esa disposición es, digamos, necesaria para, digamos, el registro de moléculas, que sería una vacuna o un nuevo medicamento, digamos, de empresas privadas o de gobiernos, de empresas públicas, de laboratorios públicos. No hay diferencia. Entonces, si a eso le sumamos que hay una ley, que hay un artículo de la ley que se sancionó el mes pasado, hace un mes y medio, sobre la vacuna para el COVID, en donde hay un artículo específico que permite que, digamos, que le quita potestad al ANMAT para hacer la aprobación y que le da esa potestad al Ministerio de Salud, entonces acá es donde se generan, digamos, sospechas donde no debiera haberlas, porque la realidad es que probablemente la vacuna sea segura y efectiva, pero esto hay que mostrarlo. Entonces, si no se construye confianza de esta manera, el problema es que se generan estas suspicacias y el ruido que está apareciendo con la vacuna, con la Sputnik. Ahora, Rubinstein, yo no creo que el gobierno tenga la intención de generar suspicacia a propósito. O sea, ¿por qué esos procedimientos normales que sí sucedieron con Pfizer no pueden suceder con esta vacuna si usted realmente cree que en el fondo es eficaz? Porque la realidad es que, como en el caso de Pfizer, digamos, tiene una aprobación ya de la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, que es una agencia precalificada para ANMAT, por lo cual los procedimientos son mucho más expeditivos. En el caso de la vacuna Sputnik, como, digamos, Rusia no es muchísimo más rigurosos y exhaustivos, toman más tiempo. Y acá lo que había, por eso yo decía, en lugar de esperar 2 semanas más, donde ya estuvieran los resultados y se despejaran todas estas dudas, que probablemente sean infundadas, digamos, es lo que creo que se debió haber hecho en lugar de comenzar, porque en realidad hay una necesidad política probablemente de comenzar la campaña de vacunación antes de fin de año, que no le veo el sentido de, digamos, de generar toda esta desconfianza pública por este hecho solamente. Ahora, ¿usted cree que la ANMAT tuvo algún tipo de presión para avalar esta recomendación sin la información que usted dice que falta llegar? Más allá de que insistimos, porque lo importante es que la vacuna funcione y que todos estemos vacunados y que nos sirva para inmunizarnos. Digo, pero en ese contexto, ¿por qué la ANMAT aprueba de todos modos? O no aprueba, recomienda de todos modos. La ANMAT tiene un procedimiento que ahora no me acuerdo, 705, creo, 2005, que es una disposición muy clara sobre cuáles son el protocolo de aprobación regulatoria, que incluye la aprobación de emergencia en el caso de una vacuna. Eso es lo que no se siguió, así como se siguió para la vacuna de Pfizer y probablemente para la de AstraZeneca, no se siguió para la vacuna, para la Sputnik. Ahora, no se siguió porque esto iba a tomar más tiempo. Ese era el tema y había que comenzar, digamos, porque se había dicho hay que comenzar antes de fin de año, lo cual me parece que no era necesario y que lo que hace es erosionar la confianza pública. Eso es lo que estoy diciendo, en algo que no debiera ocurrir, porque probablemente la vacuna sea tan segura y tan eficaz como cualquiera de las demás vacunas. Rubinstein, no sé si usted está viendo, si no está viendo, porque estamos por Skype, se lo mostramos, pero es una imagen porque, bueno, decíamos recién, la campaña empieza mañana a las 9 de la mañana en toda la Argentina, el primer vacunado va a ser Kicillof, básicamente pues se va a vacunar 15 minutos antes de que empiece la campaña, pero pasó algo que lo estamos viendo en pantalla, que fue que hoy José Inesta, nuestro corresponsal en Tucumán, fue a uno de los centros de distribución de la Argentina, en toda la Argentina, en este caso era en Tucumán, a ver el estado de conservación de frío de la vacuna que se va a empezar a aplicar mañana en Tucumán. Y cuando accede a esa información que la estamos viendo en pantalla, aparece un escrito failed en el sistema que es error y después se determina que efectivamente
esas vacunas durante 9 minutos, digamos, lo que estaba registrado en esa pantalla durante 9 minutos, se les había cortado la cadena de frío. Mi pregunta es, ¿los sistemas sanitarios de las provincias argentinas están preparados para garantizar el cuidado de las vacunas que están recibiendo? Eso es un data logger que lo que hace es registrar, digamos, minuto a minuto, digamos, la temperatura. Es una especie de diario de las temperaturas como para saber que no existieron, digamos, periodos donde no se conservó la temperatura de las vacunas a menos de 18 o 20 grados, que es lo que la verdad es que no sé qué significa esto en los 9 minutos, habría que obviamente evaluarlo, pero desde ya que, digamos, no atemorizaría a la población por esto. Lo que sí hay que hacer es evaluar qué pasó. A veces cuando se comienzan, digamos, cuando se ponen a punto estos, digamos, los data loggers, puede ocurrir que haya periodos donde, digamos, la temperatura no se registre adecuadamente la temperatura. Esto hay que verlo, la verdad que no quiero opinar. Por supuesto que es crítico mantener la cadena de frío. Y en el caso de la vacuna Sputnik, requiere freezers. No es la vacuna de Pfizer que requiere ultra freezers o tanques de nitrógeno líquido, o sea, temperaturas por debajo de los menos 70, menos 80 grados. Pero requiere menos 20 grados. O sea, donde tampoco hay una disponibilidad amplia de freezers para conservar en todo a lo largo y a lo ancho del país. Así que es fundamental que, sobre todo, el transporte de las muestras de las vacunas, cuando se haga la vacunación, sobre todo en centros más alejados de las grandes ciudades, por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado y resguardo con la conservación de las temperaturas. Pero usted fue ministro, usted fue ministro de Salud muchos años y conoce, como muy pocas personas en Argentina, los sistemas de salud provinciales. Por eso le preguntaba, más allá de que este es un ejemplo, pero fue una cámara puesta un momento y de casualidad encuentra esto. No es para alertar a la población ni asustarla, lo que digo es si realmente los sistemas en Argentina provinciales están preparados para ser los garantes del cuidado de la vacuna hasta la aplicación. Por un lado están los sistemas de salud provinciales, en muchas provincias es cierto que son más débiles. Por el otro lado está la responsabilidad y la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación para garantizar que, digamos, todo lo que es la operación logística, que va... Ahí lo volvemos a perder, Rubinstein ya seguramente se reconecta. A ver. Mientras lo reconectamos... Sí, ¿nos escucha? Aporta un dato que yo ahora le quería preguntar a él, que tiene mucho que ver con la política. Te escucho perfecto. Ahí está, ahí retomamos, sí. Dale. No, lo último que hablamos es esto de los sistemas de salud. Lo que te decía es que los sistemas de salud provinciales son más débiles. Muchos en algunas provincias son débiles, en otras no. Pero ahí está la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, como, digamos, organismo regulador a nivel nacional y como, digamos, con el poder de rectoría que tiene, para poder asegurar, digamos, una compleja operación logística como es la campaña de vacunación, sobre todo cuando hay que hacerla en muy poco tiempo, una campaña masiva, de asegurar toda la secuencia de pasos desde el almacenamiento a la vacunación efectiva. Y esto es responsabilidad no solo de la provincia, sino también del Ministerio de Salud de la Nación. Rubinstein, le hago la última pregunta y tiene más que ver con la política. Un dato, yo lo decía recién al principio del programa, no sé si lo escuchó, es que el primer vacunado de la Argentina va a ser una persona, un funcionario público, que no la necesita per se, digamos, ni es de riesgo, ni está en la franja de edad más complicada, ni es, digamos, ni es esencial, no es personal sanitario en este caso. Esa persona es Axel Kicillof, el presidente de la Nación, también que dijo yo voy a ser el primero en dármela, ahora dijo que, bueno, obviamente cuando estén los análisis de mayores de 60 se la dará, pero hubo en la reunión de Alberto Fernández con los gobernadores de hace 2 días una conversación que no llegó adelante, pero que se buscó, que es de hacer simbólica y políticamente una vacunación simultánea del presidente y los gobernadores. ¿Usted cree que está bien que los funcionarios públicos, aún sin ser del grupo de riesgo, se vacunen, utilicen una de estas dosis en esta altura de la campaña? Mira, yo creo que obviamente tiene que ver con, digamos, una suerte de ventana política, como vos bien dijiste, y tratar de construir de algún modo confianza de esa manera. Es
decir, diciendo, bueno, yo me vacuno, entonces estemos todos, si yo me vacuno, creo que tienen todos que vacunarse, estamos todos, digamos, en la misma, etcétera. Y me parece que tiene un profundo sentido político. Ahora, yo creo que la construcción de... Ahí lo volvimos a perder. A ver. de confianza en los datos, aunque realmente segura y eficaz como lo es. Pero esto tiene que demostrarse, no es solo ser, sino también parecer. Entonces a mí me parece que una cosa no quita la otra, no me parece mal que el presidente se vacune cuando se tenga que vacunar, o que se vacunen los gobernadores, pero me parece que esto tiene que ser acompañado con de información certera, transparente, precisa, que es lo que en definitiva tiene que dar confianza. Y ahora sí la última, si usted fuera ministro de Salud en este momento y estuviera en esta instancia con la vacuna rusa, el contexto, todo igual, ¿hubiera empezado mañana la vacunación o no? Mira, te repito, yo no creo que haya ninguna diferencia en mañana o en empezar dentro de 2 semanas cuando estén los resultados publicados y todos estemos tranquilos y todas las dudas despejadas. No cambia absolutamente nada respecto a la perspectiva epidemiológica ni sanitaria en nuestro país. Le agradezco muchísimo a Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación. Hablamos sobre todas las preguntas que tenemos todos los argentinos sobre la vacuna rusa. Y me muevo porque es 28 de diciembre, está llegando el fin de año, pasan muchas cosas en la Argentina, pero de las cosas que pasan, algunas tienen que ver con recordar y con pensar hacia adelante. Las dos cosas en este programa que se llama Verdad Consecuencia, porque es un juego que la mayoría de nosotros y de ustedes jugaron cuando eran chicos, un juego de reglas claras que todos conocíamos y que buscamos traer a la política. No solo a la política, se lo pusimos sobre la mesa a personajes de todo orden, pero sobre todo hicimos poner nerviosos a la gente de la política con este juego. Y en esa búsqueda, en esas entrevistas largas que fueron uno de los centros de Verdad Consecuencia de este primer año de vida de este programa que empezó en el medio de la cuarentena, nos dimos cuenta que muchas de las definiciones que dieron Alberto Fernández, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, fueron un montón. Tuvimos actores como Ricardo Darín, estuvo Juana Viale, gente, líderes de todo orden, vinieron, los entrevistamos y jugamos. Y a esta altura nos dimos cuenta que muchas de las definiciones que dieron mientras estuvieron acá marcaron la agenda política de la que estamos hablando hoy en la Argentina y de la que vamos a hablar el año que viene. Maru está de vacaciones, como le decíamos recién, pero juntas armamos esta búsqueda de lo que pasó y lo que eso que pasó nos muestra de lo que va a pasar. Fíjate. Qué perlas que son las dos. Me parece bien que lo hagan de esa forma, bien perversa. Te voy a decir una cosa. 2 opciones con la en mayoría de los 2023. invitados, con Camaño, por ejemplo, fueron más generosos en la contradicción. Le ofrecemos el servicio de Luciano Castro. Que es peinador y peluquero del canal, es esencial, por eso está acá, se mantiene la distancia, trajo el protocolo y trajo todos los instrumentos, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es que usted lo que tenga que hacer hoy es algo bien popular y baile acá con nosotras esta música. Si me tomo una cerveza, imposible. Eso es imposible, eso es imposible. Prefiero contestar y no cantar la canción, entonces. Para mostrarte lo que pasó este año acá, vamos a empezar por el principio, porque en ese principio se jugó gran parte de lo que fue, no solo el año de Verdad Consecuencia, sino el año de la Argentina. ¿De qué estamos hablando? El 4 de mayo. Nuestro primer programa fue nuestro primer juego y se le hicimos nada menos que al presidente de la Nación. Y ese mismo día, con esa inauguración de programa, quedó demostrado que a la hora de jugar, las respuestas eran noticias. Escúchalo. Si hoy obligatoriamente, es una escena de fantasía, Sí. tiene que elegir quién lo sucede, ¿elige a Sergio Massa o Máximo Kirchner? Digo, ¿La consecuencia? Que nos muestre o que nos cuente, si nos anima a mostrar, el último chat que tenga con Cristina, sea en WhatsApp o sea en Telegram. Pueden ser las dos también igual, podemos Sí, cambiar claro. la regla del juego. No, te puedo mostrar, porque la verdad lo que quedamos es en vernos mañana. ¿La consecuencia? ¿Esa es la consecuencia? ¿Podemos verla? Era más difícil elegir Máximo o Massa que mostrar un mensaje de Cristina. No, pero no me cuesta nada. Pero no, porque no soy yo quien elige eso.
Yo creo que Sergio Massa es en su generación la persona que más se preparó para ser presidente. Esta es la verdad. Yo creo que Máximo es una figura que todavía la sociedad no advirtió la calidad política que tiene. El heredero lo elige la gente. Ese es el chat con Cristina, me muero que la cantidad. Le digo si quiere que vaya yo mañana a visitarla, me convida a su mate cocido y salgo un poco de acá. Y me dice, no, prefiero yo a Olivos, mañana estoy ahí. Excelente. O sea que mañana viene Cristina Olivos. Tal vez. El 4 de mayo, Alberto Fernández ya estaba invitando a su vicepresidente a tomar un té, un mate cocido, creo que terminaba haciendo, a Olivos para limar asperezas. Él decía que estaba todo bien y contestó tal vez. Ese encuentro finalmente se dio. Sí, se dio. Pero lo loco es que en ese momento todavía no se hablaba de lo que hoy no paramos de hablar, que es la dualidad de esta suerte como de doble estándar en el gobierno, de la dualidad, que el presidente dice una cosa, la vicepresidenta dice otra. La presidenta se enoja con los ministros, Alberto Fernández les agradece a los ministros. Sí, y el hecho perdón, de que es un hecho político cada vez que se toman un té. Digo, esta idea de que terminamos acostumbrándonos a que saber si hablan o si no hablan, estuvieron 60 días supuestamente sin hablar. Pero el presidente dijo, ojo, que capaz hablamos y no se lo contamos a nadie. Este juego entre ellos y esta tensión con evidente, porque en estos días, obviamente todos hace una semana atrás, supimos estas diferencias por el gabinete, Cristina criticando, Alberto ratificando. Claro. Cada situación entre ellos es un hecho político. No sé qué pensás vos, Lu, pero una vez más me parece que Jorge Lanata, en su última visita a Verdad Consecuencia, fue el que lo dijo más claro, sin darle mucha vuelta y de la manera más cruda. Así es, lo sintetizó casi como un título. Si no te acordás, míralo. Pero vos en mayo nos dijiste que, te preguntamos esa relación. Sí. Vos dijiste, Alberto es el secretario de Cristina. Sí, lo sigo pensando. Sí, ¿seguís pensando en lo mismo? A mí me da lástima decir esto, porque a mí me gustaría tener un presidente que fuera un presidente, pero yo no lo veo a Alberto con pasta de presidente, realmente no. Me parece que Alberto es un muy buen operador, es un muy buen jefe de gabinete, pero no da para ser presidente, realmente no me parece un líder, ¿me entendés? ¿Vos le creés cuando habla Alberto? No, pero bueno, eso es obvio. ¿Cómo le voy a creer, Luciana? ¿Qué cosas dijo Alberto hasta hace 15 minutos? O sea, no le puedo creer, realmente no es serio pensar. Yo entiendo que él tiene que hacer un acting para que le crean, pero hablando en serio, no le puedo creer. Es un momento raro del gobierno, porque vos tenés un presidente con poco poder y el poco que tiene lo esmerila la mina que lo nombró. Es una situación extraña. Bueno, esa es la opinión de Jorge, ¿no? Esa es la opinión de Nazar. Mira, la verdad, creo que nosotras, puedo decir nosotras, no tenemos tan claro quién manda. Me parece que nadie lo tiene del todo tan claro, porque a veces parece una cosa y al día siguiente parece otra. Y ese es un poco el juego que está haciendo ruido. Sí, y en el fondo cuando... acá mostramos estamos mostrando partes de lo que fue este año, que tuvimos invitados muy importantes y dijeron cosas muy importantes. Y algunas las dijeron en la entrevista y otras, como decíamos al principio, las dijeron con el juego, porque el juego reveló como un mecanismo donde hay algunas verdades que salen más puras, ¿viste? Más sin filtro, más salvajes. Cuando no tenés opción, tenés que decidir. En esto que nos preguntamos, nosotras acá y muchos de ustedes en sus casas, ¿quién tiene el poder en la Argentina hoy? ¿Quién lidera? Esto decían los hombres y mujeres que integran el gobierno y también la dirigencia política que los observa. El espacio que conduce mi jefe, mi espacio político es Cristina y eso es indiscutible. Y el presidente ha sido la persona designada por el conjunto de todos esos espacios políticos para que sea el representante electoral en esa fórmula que llevó al triunfo nuevamente al peronismo. Prefiero contestar y no cantar la canción, entonces. Bueno, ¿Máximo o Axel como jefe? Máximo. Eduardo Valdés, está en un bote salvavidas, tiene un solo salvavidas, solo puede salvar uno de los dos, no puede salvar a nadie más ni a usted. Digamos. Puede cantar. Uno de los dos, Alberto o Cristina, o canta el himno de la Cámpora. No tengo dudas, no miraría de frente a mi padre y a mi madre si no hiciera una cosa distinta, así que seguramente corresponde que se saque Cristina Fernández de Kirchner. Me han enseñado eso en la vida. ¿La verdad o la consecuencia? La verdad. Respondés con la verdad. Sí. ¿Massa o Máximo Kirchner? Te voy a contestar, digamos, la verdad y por la negativa. ¿Sí? Hace 20 años que viví la vida política corriendo para adelante pensando en cuál era mi objetivo, ¿no?
Y hoy personalmente estoy recontra feliz y pleno con lo que estoy haciendo. Y no miro el después, no miro el mañana. Con lo cual, hoy yo no me elegiría. Hoy elegís a Máximo No, hoy Kirchner. yo no me elegiría. Atención con Sergio. Dice mucho. No, Sí. no voy a calificar por positivo o negativo, pero en el juego se ve mucho de cada persona que viene. Es Muchísimo. que te corre del eje, ¿no? Te pone en otro lugar y muchas veces los políticos que vienen como preparados, están acostumbrados a las preguntas picantes, menos picantes, le pones un juego, 2 opciones y se le complica. Y te digo que Sergio Massa fue el único que nos cambió las reglas del juego Claro. acá en BC, ¿eh? Exacto. Porque al final no nos respondió. Me acuerdo que estábamos corta de tiempo y lo dejamos escapar, pero Se terminó costó. el programa y Costó se fue. Sí, lo viste recién, se fue. Sergio Massa se fue por un costado con la respuesta del ¿habrá juego. transpirado? Siempre me quedó la duda si se habrá... No creo, tiene que mucho se puso ejercicio. nervioso. Mucho ¿Vos decís? ejercicio de jugar y todo. Pero no fue el único que se puso nervioso. Y una cosita, después seguramente ampliaremos, pero pasa mucho que antes de venir los invitados, casi que no les importa de qué vamos a hablar, sino que les vamos a preguntar cuando jueguen. Y la regla básica, máxima, y que no se ha cambiado nunca, es que nadie sabe qué va a pasar en el Verdad Consecuencia. No, y por eso están todos tan atentos a ver qué puede pasar. Hay un juego que me lo acuerdo mucho, Lu, que fue Horacio Rodríguez Larreta, que casi que hace, pero Casi que no se baila. animó. A ver. Si tuviera un solo cospel, esto lo van a entender los que nacieron hace rato, para llamar a un amigo, uno solo, tiene que elegir entre 2 personas para llamar en el día del amigo. ¿Elige a Macri o elige a Vidal? Esa es la pregunta por la verdad. Puede responderla o... La consecuencia que va a tener que pararse del sillón ahí tan cómodo porque tiene que bailar, pero no de cualquier manera, tiene que bailar como Mauricio Macri. A ver si teníamos ahí un tapecito para A ver si se mostrarle. acuerda de esa época de los globos Ahí está, así. amarillos. Tiene que imitar de ahí. Tambiónica. No sé si se Más allá escucha de el papel, audio. no es buen bailarín Mauricio en Pero eso. mira, vueltita y todo, le metió ahí. Como... Bueno, Pero tengo que este es contestar o otro bailar. tema. Lo que usted quiera. O sea, si contesta, no baila. Ahora, si no se anima a contestar, tiene que bailar. No, yo lo dije hoy. Digo, no existe lo del cospel. Mis amigos son los del colegio. No, mis no, amigos son los que no, juegan la no, pelota. vale. en la- bueno, pero Es esos un son mis juego amigos. eso. Bueno, pero puede Entonces tiene que bailar. Agarraría el Puede cospel y bailar. llamaría. Tengo varios de mis amigos de toda la Mire, vida. la de reta varios de no, mis amigos de toda la vida. Que usted- esos son amigos de verdad. ¿Usted qué hiciste con las reglas y la responsabilidad individual y que hay que cumplirlas? Acá este juego tiene... Hay que cumplirla. Tiene reglas este juego, puede contestar por la verdad y como a veces las preguntas además- son un poquitito además- Molesto. Espera, me con tocas el maldad. corazón. Con María Eugenia Vidal trabajo hace 25 años. Tengo un nivel de confianza infinito con ella. Imagínate la Para el relación. año que viene le conseguimos 25 2 años que trabajamos cospeles. juntos. ¿Usa el cospel para No, Vidal no, entonces? no. Con ella tengo una relación de. Bueno, va a tener que bailar, la reta. Si no, Va a tener que bailar. Claro, no le dejamos ir a dormir, si no. No le perdonamos el Tengo juego que ni a tratar la de bailar nata. mejor que Mauricio o no. Tengo que bailar. No sé, no. Pruébelo, Bueno. le ponemos la música. Es todo un desafío ¿Quiere ese. la consecuencia? Arriba, ¿eh? Le ponemos No la sé si está música. la Arriba. música, la ponemos. ¿Está No, la soy un música? desastre de bailarín. Un desastre, ¿qué crees que te diga? Le ponemos la ¿Está música. la Arriba. música? La ponemos. ¿Está la soy un música? desastre de bailarín. Otra pregunta, hagamos. ¿Elige Macri o elige Vidal? No, tengo relación de más años con María Eugenia, eso no hay ninguna duda. Ahí está, el La verdad es cospel esa, lo pero usa de para vuelta, María cuando vos me Eugenia preguntás, ¿Cómo Bueno, le ¿cómo costó? sufrí ese señor? Yo creí verlo bailar, te lo juro, ¿eh? Viste que yo pensé que también pensé Sí, que bailaba. sí, por ahí si le ponemos otra canción se animaba, no sé. Hay otros que pasaron por acá menos tímidos. Sí. Menos tímidos, dejaron todo en la pista. Así es, algunos vos te imaginás. Este va a bailar seguro, pero otros son de la política. Y bailaron igual, ¿no? A ver. Sos abogado, en un momento pensaste en defender gente. Sí. La pregunta por la verdad es, hoy, como abogado, si tuvieras que elegir sí o sí a un cliente para defender, no es que tenga una causa específica, que sea su abogado personal, ¿elegirías A ver. a Macri o a Cristina? ¿Podés responder esa pregunta? O afrontar la consecuencia. No es de TikTok el video, ¿no? No, él lo tiene La idea es que vos lo hagas y a ver qué pasa. Pero pará, o vamos. podés responder la pregunta, ¿eh? No, me estoy parando. Me estoy parando de una. Ya. Hay que agacharse un poco, hay que agacharse un poco. No, por favor. El pantalón. Todo por no dar una respuesta. Ahí está. La No- consecuencia. no quiso- No sé. Muy bien. No quiso decir a quién defendería, pero se bailó todo, Darío Barassi. Ay, Dios.
Si tuviera que reflejarse en un espejo, le vamos a dar dos extremos. ¿Con quién se preferiría reflejarse? ¿Con Bolsonaro en Brasil o con Cristina en Argentina? O puede, tiene una chance que es la consecuencia, que necesito acá de una cuestión técnica. Sabemos que usted es una experta en TikTok, en esta red social que hizo furor en la cuarentena. La consecuencia es que haga un TikTok en vivo ahora y en directo con nosotros, pero no cualquiera, Patricia, no cualquiera. Con Cristina no, con Cristina no. Con cualquier cosa menos con Cristina sonó eso, Bullrich. Cristina no. ¿Quiere ver el videíto? ¿Le mostramos el videíto? Pero ¿lo dije o no lo dije? ¿Le contesté? Pero mire, por ahí, este es el videíto que queremos que haga de TikTok. Bueno, bien, lo estuvo practicando. Esto quiero decir que no le avisamos, no hicimos trampa nosotros. Igualmente le quiero decir que le contesté la pregunta. Dijo, exacto. Así que me hicieron hacer la verdad y la consecuencia. Ahí estaba. No. Nos quedó en la edición la parte que se sacaba el saco, que también dije, bueno, se va a parar y va a hacer el movimiento de cadera también, no solo de brazos. Ay, perdón, pero qué gracioso porque... Muy graciosa, Patricia Bullrich. Es parte del juego también, no es solo pasarla mal, digo, para que... Para los que vayan a venir el año que viene, claro, exactamente. Como Jorge Lanata, que vino 2 veces, bueno, una fuimos a la casa, la segunda vino acá, ¿y qué hicimos? Le pedimos un poco de arte, se había dedicado todo el año a hacer soldaditos ahí improvisando, y le pusimos unos soldaditos que todavía no había usado en PPT. Que no, claro, porque era la previa al último PPT y hizo un soldaditos desopilante. Ahora bien, acá vamos a hacer una pequeña representación de Lilita Carrió y Macri. Una soldadito versión cable. Sí, es muy berreta. Es feriado. Lo que yo hago también es berreta, pero menos berreta que... Notámoslo. Bien, sí. Se abre la puerta, se cierra de un golpazo. Sí. No te voy a hablar nunca más, le dice Lilita a Macri. Sí. ¿Qué está diciendo Lilita? Dice Macri. Toda la vida fuimos más que amigos desde Newman. ¡Cállate! Voy a armar un nuevo partido en contra de mí misma. Y se va a llamar Anti-Lilita. Bueno, mira, yo me voy a la FIFA y ahora me voy a dejar de joder con esto de la política. Así que no me rompan las bolas. Juliana, y se va. Fue muy genial. Qué grande. Muy Qué genial. grande la Nat. Pero viste que dijo al final algo que un poco abre también. Nosotros recién hablamos de Alberto y Cristina. Son como ellos. Ese matrimonio es el tema político del año, ¿no? Salvando otras noticias más importantes para Argentina y para el mundo como la pandemia. Pero acá, cuando se habla de política, se habla de Alberto y se habla de Cristina. Pero también tenés a la oposición. Y viste que la nota terminó diciendo, me voy a dejar de joder con la política, me voy a la FIFA. El Macri de los soldaditos no se dedicaba más a la política, que paradójicamente es lo que quieren varios de los que integran Juntos por el Cambio. Viste que se habló de jubilarlo. Ahora algunos se arrepintieron y dicen, no, mejor todos. ¿Cuál es el rol que tiene que tener Mauricio Macri en la oposición? Se lo preguntamos a muchos, fíjense lo que nos decían. ¿Quién cree que representa más el liderazgo de la oposición hoy? ¿Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta? Hoy creo que de alguna manera, jugar con las paletas. Hoy creo que de alguna manera Larreta manifiesta su intención de liderar la oposición y todavía Macri no lo ha hecho. Si tuviera que elegir hoy el próximo candidato a presidente de la Alianza Cambiemos y las opciones fueran 3, Macri, Vidal y Larreta, ¿a quién elige? A Horacio. No tengo ninguna duda, estoy trabajando con él hace muchos años, tengo una amistad, lo quiero mucho, trabajamos en conjunto, nos llevamos muy bien, somos complementarios. Me gusta trabajar con él. Es un juego. Macri, Larreta o Vidal. Cualquiera de alguno de los dos. Un hombre o una de mujer. los 3. Macri, Larreta o Vidal. Sí, pero hay otros también, hay otros partidos, hay otros. No, pero el juego es así. Tenemos que. Mirá, la Nata lo hicimos parir. A todos lo hicimos parir hasta que. No, deme una consecuencia. Yo no voy a elegir, pero me gustan las mujeres. A mí, para presidente de una nación, me gustaría una mujer republicana. Independiente de todo el respeto y el valor que le tengo como gestión a Rodríguez Larreta. Macri en 2021, ¿lidera o acompaña a Juntos por el Cambio? Yo creo que Macri de ahora en adelante acompaña. Él lideró esta fuerza, es una de las referencias más importantes. El rol de los expresidentes en general debería ser, a mí me gustan los expresidentes de Estados Unidos, ¿no? Que tienen un rol institucional, que acompañan, que siguen marcando una agenda, pero que a su vez, digamos, permiten el desarrollo de nuevos liderazgos.
Bueno, y uno de los eventos del año fue Juana Viale, que vino acá porque fue una de las protagonistas de este año, claramente, con su reemplazo a su abuela Mirta Legrand. Vino acá y lo más interesante fue que vino acá y habló de política y dio algunas definiciones, si se quiere, inesperadas, ¿no? Habló inclusive de Mauricio Macri. Ella, bueno, no se los voy a spoilear, miren lo que decía. A ver. Ahí está, Mauricio Macri, el primero de la foto. ¿Qué digo? Digo que fue un presidente que tuvo una gran oportunidad y no sé si la supo aprovechar. Increíble, increíble lo que decía Juana, porque por ahí ella desde un lugar fuera de la política, digo, ahora como comunicadora, como conductora de los almuerzos, digo, pero hace poco que hace ese programa, digo, si bien ha asumido el rol con mucha responsabilidad y cada vez se la ve más suelta y como animándose a mostrar más lo que piensa y lo que cree de algunas cosas, lo loco es que acá estuvo Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, y coincidió con Juana Viale respecto de esa oportunidad no aprovechada por el gobierno de Cambiemos. ¿Pero? Con el gobierno, digamos, con la oportunidad que tuvieron con el gobierno de Macri. La palabra no es frustrar, pero sí es una desilusión, que no pudimos dar las respuestas que todos esperaban. Sí, sin duda, una desilusión. Sí, me desilusioné. Esa noche, el día de la primavera, el juego, una vez más, ¿verdad? Consecuencia, nos dio una pista de algo que no sabíamos que había sucedido y que nos enteramos después. Sabemos que tiene diálogo con el ministro actual. La consecuencia es que nos muestre o nos cuente el último mensaje o la última conversación con el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Puede responder la verdad o puede mostrarnos el último mensaje con Guzmán? Me Está gusta buscando que el celular. El teléfono. A mí el momento en que sacan el teléfono en general me interesa. Tío, no voy a leer nada que Esto como las películas le escaneamos todo el celular, ¿no? Bueno, la fecha es... Bueno, hay varios. Luciana, compartí que estamos en televisión. El 4 de agosto lo felicitó. Lacunza lo felicitó a Martín Guzmán por el acuerdo para el país. Y le dijo que era un gran acuerdo para el país. Y la respuesta, ¿puedo darla? Y eso es de él, no, me parece que no. Bueno, pero él responde bien. Y es una gran respuesta, es una pena que no vamos a darla. Y me intriga esto. Martes 1 de septiembre, buen cierre, Martín, te felicito, un tema menos, es cuando finalmente firmaron. Claro, claro. Ahí está. Básicamente lo que yo estoy viendo acá es que lo felicita cuando hace algo bien. ¿Y qué otra posibilidad cabría? Les digo, voy a cumplir con la norma, pero lo más lindo de la respuesta que le dio Guzmán. Está muy bien. Quiero que lo sepa. Está muy bien. Está muy bien. La respuesta de Guzmán. Sí, sencilla, Lo pero que pasa que es interesante, claro. Bueno, lo voy a decir con mis palabras, porque las hago propias las palabras. Uno en esos lugares no hace lo que quiere, sino lo que puede. En realidad tengo una frase más cínica que es: hace la mitad de lo que quiere y quiere la mitad de lo que hace. Hay un montonazo de verdad en esa última frase que dio el ministro de Economía, y sobre todo hay un montón de verdad en relación a las gestiones, a los gobiernos. Digo, hay un montón de, a veces cuando hablamos sobre cómo va un gobierno, sobre cómo evoluciona, sobre lo que hace, deja de hacer, cuando uno piensa en el ministro de Economía tiene mucho de esto. Y él hablaba bien de Guzmán, y Guzmán también estuvo acá y habló bien de Lacunza. Vamos a verlo. ¿Qué ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri rescataría? Bueno, a ver, ha habido distintos momentos de la economía. El momento más difícil fue, obviamente, a partir de abril del 2018 fue el momento más difícil, cuando hubo un cambio en las expectativas que fue brutal, que se dijo, bueno, antes se creía Argentina le iba a ir bien, el mundo pasó a creer Argentina le va muy mal. Para responder esa pregunta, creo que hubo responsabilidad del ministro Lacunza en un momento muy difícil, sabiendo que tenía poco tiempo de hacerse cargo de una situación muy difícil, y eso que obviamente uno aprecia porque es una actitud responsable. Ese día Martín Guzmán jugó, a verdad, consecuencia con nosotras. Me acuerdo que le preguntamos si prefería resolver el problema de la deuda en la Argentina o la inflación. ¿Por cuál de los dos asuntos querían que lo recuerden? Y él dijo la inflación. La inflación este año va a cerrar unos 20 puntos menos que el año pasado. Pero la gran pregunta es qué va a pasar en el 2021 cuando impacten todos los ajustes que no pudieron hacerse este año
en parte por la pandemia, en parte porque la economía retrocedió muchísimo y eso generó que la inflación no sea tan alta en parte. ¿Qué va a pasar con la inflación el año que viene? Es una de las preguntas y una de las encrucijadas que también enfrenta el presidente de la Nación. No tiene solo problemas judiciales. Así es, porque la agenda política muchas veces se la lleva a lo institucional y obviamente que la agenda más urgente, digamos, la pandemia fue la agenda urgente, seguirá siendo la agenda urgente, pero la agenda de la economía, de la inflación, del desempleo, del aumento de la pobreza, del aumento de la indigencia, del aumento del hambre, que no es lo mismo hambre, indigencia y pobreza, todo eso es la agenda central que este gobierno también tiene que transitar y dar respuestas. Y sobre eso también habló Juana Viale el día que vino. Y habló de la pandemia, de cómo de alguna manera esta gestión de la pandemia que en un primer momento el gobierno aprovechó y sobre la que construyó un principio de relato, hoy tanto tiempo después termina desilusionando a muchos. Yo cuando veo un presidente, no importa la bandera, a mí realmente no me importa la bandera política. Apelo a que se presida para todos, no para algunos. Y siento que a veces es para algunos. Eso me angustia. Juana Viale vino al programa en un año en que tuvo 2 muertes de familiares muy cercanos que no habían podido ni velar ni acompañar al entierro. Y eso formó parte mucho, estaba detrás de todo eso que ya iba diciendo recién sobre el tratamiento, sobre las rutinas que nos obligaron durante la pandemia, ¿no? Por el cuidado. Y en ese momento, que era el 10 de agosto, era inimaginable, no solo que iba a morir Diego Armando Maradona, sino que la Argentina, o por lo menos la ciudad de Buenos Aires, iba a salir en masa a velarlo con la pandemia aún vigente, ¿no? Es que fue absolutamente multitudinario, Lu, e imposible de controlar. La imagen del presidente de la Nación con un megáfono pidiéndole a la gente que se organice en esa Plaza de Mayo desbordada por querer entrar a despedirse de Maradona es también símbolo de eso de, bueno, casi como si no importa lo que decidan, no importa lo que vaya a suceder, la gente, nosotros, vamos a salir a la calle. Después vino lo de River, los cortes en la 9 de julio, estamos en diciembre, hay marchas prácticamente todos los días y paradójicamente estamos en el mismo momento donde la pandemia no da tregua, los casos vuelven a estar complicados en la Argentina, escuchamos las noticias que vienen de Europa con una nueva cepa, con ciudades que se cierran, el mundo que parece que vuelve a volverse loco de alguna manera y nosotros temiendo acá la segunda ola, pero al mismo tiempo con esta de, sí, pero no me quiero volver a encerrar. Estamos terminando el año, como decías vos recién, Maru, con el mismo nivel de incertidumbre. Estamos en la calle, somos más libres, pero está lo incierto de la segunda ola, lo incierto de otra cepa, lo incierto hasta de las vacunas, aun cuando existan y se apliquen, si hay otras cepas y no van a funcionar. Bueno, eso que parece el pasado es nuestro presente y parece ser nuestro futuro también. Definitivamente, porque la vacuna, esa esperanza o ese objetivo que perseguimos, y como decís vos, tampoco hay certezas respecto de eso y tampoco hay vacunas para todos hoy. O sea, esa solución que necesitamos o esa idea de ilusión que tenemos a este problema que no es solo de la Argentina, es del mundo, y que es el coronavirus en todas sus variantes, lamentablemente, y que hizo que este 2020 fuera aún más loco de lo que siempre es el año en la Argentina. No tenemos solución para este drama todavía. Es así, es dramático, pero es así. Y tampoco pareciera haber una solución para un drama estructural de la Argentina, que es la pobreza y que es la corrupción. Hay algo que siempre dice Jorge y que lo dice muy claro y que por eso lo reitero, que cuando nosotros pensamos en corrupción lo pensamos de un modo abstracto, lo pensamos como una cosa institucional, como un concepto. Pero cuando hay corrupción, hay pobreza, porque eso que no está en un lugar, que se lo lleva a alguien en su bolsillo a su casa, le falta a otra persona y la hace más pobre y hace más pobre a este país. Y de eso hablamos, de las enormes entrevistas que tuvimos la suerte de tener este año. Una fue con Ricardo Darín y cuando jugamos fuimos por esa idea, para que él se posicione frente a ese dilema y respondió algo que fue muy interesante. Y también cuando hablamos de esto de
de ver el final de la pandemia, ¿no? De tratar de ver a dónde llega. Buscando esa respuesta le preguntamos al hombre que es casi uno de los emblemas de la lucha o del cuidado de todos nosotros contra el coronavirus, que es Fernán Quirós. Le preguntamos qué iba a hacer cuando esto termine. Esto no termina, pero él respondió. Argentina es un país muy dual y esto que te voy a decir se nos plantea todo el tiempo, pero vos tenés que elegir. ¿Qué preferís? ¿Un país que tenga pobreza pero no corrupción o un país que tenga corrupción pero no pobreza? Yo creo, honestamente, que si no existiera la corrupción, no solo en nuestro país, en el mundo no habría pobreza. La corrupción no es solo los actos de corrupción asociados, tiene que ver también con lo que es la corrupción personal, con el que ambiciona más de lo que necesita, con el que se va de mambo, con el que hace cualquier cosa por sí mismo y no piensa para nada en los demás. Entonces, yo creo que hay una gran desigualdad en el mundo, una gran injusticia, hay un reparto de la riqueza que es absolutamente perverso. Hay cada vez menos tipos que tienen más y mucha más gente que tiene menos. Entonces creo que en definitiva, y no es una salida salomónica, pero creo que si no existiera la corrupción en todas sus manifestaciones, no existiría la pobreza, no debería existir la pobreza. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando todo esto pase? El otro día me preguntaban eso, así más en privado, y decía, realmente creo que va a ser así. Es lo primero que voy a hacer es dedicarme a llorar un rato, a descargar. Y lo segundo, irme con mis afectos de familiares a algún lado a pasar un rato. Yo por eso le preguntaba si estaba agotado. Y cuando usted dice llorar es como decir, wow, es como, me imagino que es un poco de... Relajar, soltar. De bajar y decir, lo pasamos. Ya está. Lo pasamos, ¿no? Ya pasó. Por supuesto que uno sabe que cuando pase la pandemia sanitaria vienen tantos otros desafíos para la sociedad. Pero yo siempre insisto, me importa mucho cómo pasamos la pandemia. Si somos capaces de pasarla sin culparnos mutuamente, sin pelearnos de los que piensan A y los que piensan B, sino tratando de construir una mirada común dentro de esa diversidad que tiene la sociedad porteña, seguramente vamos a salir como una sociedad mejor y eso va a significar que al menos vamos a sacar algo positivo de todo esto. Ahí está Fernán Quirós y todos los que pasaron por Verdad Consecuencia y jugaron a este juego el que vamos a seguir jugando el año que viene. Un datito que doy sobre Fernán Quirós, esa conversación que veíamos ahí que se replicó mucho porque él dijo lo que voy a hacer cuando esto termine es llorar. Le preguntamos varias veces, yo le seguí preguntando si ese momento había llegado y todavía no llegó. Eso fue en julio, estamos terminando el año y Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, como todos saben, este 24 de la noche casi no comió porque se le inflamó una muela, se le salió una muela, tuvo problemas, siguen igual, siguen con ese ritmo. Él y todo el personal sanitario de la Argentina, que vive un año más intenso que jamás hayan podido imaginar. Y que ahora vamos a volver al tema de la vacuna porque tiene que ver con el personal sanitario. Y vamos a hacer un triple salto mortal para recibir a Jason Maine, que finalmente volvió de sus vacaciones. Acá estoy, volví para el último programa. Hablando bien de la recargado. vacuna. Sí, exactamente. Y me sorprendés con Ay, miralo. mi taza de Putin. ¿Sabés una palabra en ruso, Jason? Es pasiva. Es pasiva. Nada más, pero esta es la taza oficial, ¿eh? A partir de mañana. Y te traje, mira, la estampita también para que pongas al lado del Gauchito Gil. ¿Le tengo que rezar Sí, a Vladimir? A Vladimir andando en oso, directamente la estampita oficial. A partir de mañana la consiguen todos los kioscos. ¿Qué dirá ahí, no? ¿Sabemos qué dice ahí? No sabemos. Saludos para Luciana. Saludos para Luciana, Sí, perfecto. exactamente. Me la puedo llevar, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero hablando de Rusia, de la vacuna y de lo único que se habla en todo el mundo, en Rusia hoy se difundió una encuesta de una encuestadora, valga la redundancia, independiente, una de las más importantes de Rusia, con números. Y atención con esto, los rusos no confían en la rusa, en la vacuna rusa. En la vacuna rusa, porque nos preguntamos también, una cosa, otro dato que doy, cuando dimos al principio, somos el primer país fuera del ámbito, bueno, Bielorrusia, tomémoslo por Rusia, no es lo mismo, pero políticamente está en ese ámbito, el primer país que empieza a vacunarse fuera de ese ámbito. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué dicen los rusos? Bueno, ¿También tan contentos con la los vacuna? rusos, el 38% dice que está listo para vacunarse, pero el 58% de los rusos
dice que no. Pero no dice que nunca se pondría la vacuna. Dice que no en esta instancia. Tan como hasta que no Rubinstein. estén, claro, publicados los últimos datos. De hecho, es bastante curioso porque hay un tercer ítem de nunca se pondría la vacuna, es 0. O sea, todos a favor de la vacuna, digo. No es que es todo un movimiento antivacuna en Rusia, sino que hasta que no estén publicados los datos, no está. Y hay algo de la grieta política también en Rusia que se da, que es los que están a favor de Putin, están a favor de la vacuna. Los que son opositores a Putin, le bajan el pulgar a la vacuna en el debate público. Cualquier parecido en Argentina es una coincidencia. Al final la grieta está en todos lados. Pero no es lo único también, sino que los políticos quieren la foto poniéndose la vacuna, como embajadores de la vacuna, quieren los likes en las redes sociales. Y de hecho, fíjense, ya hay varios líderes que pasaron, como por ejemplo Joe Biden, fue el presidente, claro, electo de Estados Unidos, que se lo ve ahí aplicándose la vacuna a sus 78 años. Ya tenía todos los números tenía. Sí. No, pero digo, la Pfizer ya estaba aprobada para mayor 60 y Joe Biden fue por la vacuna. Exactamente, en un voto de confianza. Después en Israel, Netanyahu también, el primer ministro, se aplicó la vacuna. Israel, que lidera a nivel mundial la cantidad de población vacunada. Tiene casi el 5% de su propia población ya vacunada y para enero quiere vacunar a la mitad. Sí. El primer ministro de Netanyahu se vacunó. Hay una carrera de política internacional por ver quién muestra más gente vacunada en el menor tiempo posible. No, eso está clarísimo. Y fíjate las imágenes del primer ministro vacunándose, casi gran hermano, ¿no? 70.000 cámaras. Bueno, a mí me da un poco de impresión igual la aguja clavándose, pero eso es un tema. No lo mires, Jason, no lo mires. Ahí está. Bueno, y en Arabia Saudita, ahí lo estamos viendo, al príncipe heredero poniéndose finalmente la vacuna. Todos quieren la vacuna. Sí. Vamos a ver en las redes sociales no tantos paisajes, más fotos de vacuna seguramente. En la vacuna rusa hay un dato curioso. Oliver Stone se puso el director norteamericano, se puso la vacuna Sputnik. ¿Y dónde? Bueno, te voy a hacer preguntas que por ahí no tenés respuesta. ¿Dónde? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo él se dio? Él dio una entrevista y le preguntan, ¿se pondría la vacuna? Y él dice, ya me la puse. No saben cómo porque todavía no estaba disponible. Pero él dijo, y ahí habla y dice, no, porque me parece que puede ser igual de efectiva que todas las de Occidente y hay como una campaña en contra de Rusia y da su punto de vista. No dio detalles cómo llegó a eso y demás, pero sí está haciendo además en la presentación de una película donde entrevista a Putin y muy vinculado a Rusia también. En otro orden de cosas, hay como también una grieta de los memes con respecto a la vacuna. Por ejemplo, está en contra y lo tuiteó el gran maestro de ajedrez Kasparov, diciendo, qué casualidad, dice, uy, qué casualidad que Putin se va a poner, o dice que se va a poner la vacuna cuando Pfizer fue aceptada en Europa. Entonces queda a entender como que no se va a poner la rusa, sino que se va a poner la de Pfizer sin conspirativo, decir nada. Pero bueno, tendrá sus razones. Muy conspirativo. Bueno, Putin. Kasparov es uno de los principales opositores a Putin a nivel mundial. O sea que en esto que les decía de la grieta, de qué vacuna sí, vacuna no, dentro de la política rusa, acá se ve con este meme. Y este otro dice que sí. ¿Cómo va a ser nuestro año que viene? Esperando la vacuna, lluvia de vacunas. Ahí un poco explícito, no quizás, se ve, por suerte. Bien, perfecto. Sí, seguimos con trabajo. Sacamos el graph. Sí. Ahí está. Oh. Sí. Welcome, bienvenido al 2021. Y ahí todos esperando. Pero es un poco la foto del momento, ¿viste? Hay gente, Inde Pomenaría, que una gran periodista cultural, el otro día escribía esto, decía, ahora en Instagram nada de vacaciones. La foto que tenés que tener es vacunándote. Exacto, y bueno, mañana va a comenzar, ya hay médicos que acá van a subir seguramente a sus redes sociales. Y por último, y para cerrar esto, porque la vacuna está hasta en el aire, fíjense esta curiosidad que hizo un joven piloto alemán que agarró su, iba a decir avioneta, pero siempre te corrigen los pilotos, no hay que decir. ¿Qué es? Avión de pequeño porte. Iba a decir avioneta, no. No tenía avión ese de dato, pequeño porte. Jason. Sí. Casi 2 horas de vuelo e hizo, ¿ves? Con su avión la figura de una vacuna. Perdón, ¿no? La palabra. Pero eso es el avioncito, estamos viendo una reproducción, pero ese es el recorrido que él hizo. Dibujó una vacuna en el aire. Exactamente, hizo casi 200 kilómetros para que después el radar, ahí lo estamos viendo. Ese chico. A este chico, 20 años tiene, esto fue en Alemania, 200 kilómetros, y
hizo la forma de la vacuna, para que después el radar tome como para darle la bienvenida a la vacunación en Alemania. Todo el mundo vacuna. Así es, 2020, mundo vacuna, y 2021 también. Sí. Y cuando volvamos, nos vamos a la tanda, les voy a contar otro dato. Uno de los datos que va a ser mañana uno de los temas del día junto con la vacunación es: se vota en el Senado de la Nación el proyecto de legalización del aborto en Argentina. Después de la tanda te cuento cómo va a salir. ¿Vos sabés cómo va a salir? Sí. Ya volvemos. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. San Juan. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Llegaron los bizcochitos Cachamay, con menor contenido graso, para acompañar tu cachamate preferida. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concientizamos en buenas prácticas para la producción de tus alimentos. Descubrí Casafe. ¿Ya pensás en un destino seguro? Cambia Entre Casa por Entre Ríos. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Chiflá. Trae tu cuenta sueldo de Ciudad. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Termina este primer año de Verdad Consecuencia. Empezamos en mayo, cuando no había ni escenógrafos para poder ayudarnos a construir este lugar hermoso que finalmente construyeron con un montón de esfuerzo. Este programa lo hicimos de corazón y lo vamos a seguir haciendo con mucho esfuerzo. Con Maru, que ahora está de vacaciones, con Isabel, que está por nacer, Sol Musa, nuestra productora, también tiene otra bebé que está por nacer, Tamara Florín tiene una bebé chiquita. Somos 4 mujeres y 2 hombres, 3 hombres, vamos a decir, con Cape, nuestro director, haciendo esto cada semana, y lo hacemos porque nos gusta y tenemos el enorme privilegio de hacer lo que nos gusta y encima que vos estés ahí. Así que muchísimas gracias, nos volvemos a ver en febrero, que tengamos un año mejor, mucho mejor que este, y que hayamos aprendido de algo de este año tan duro. Y te dejo un último dato, que es a lo que nos dedicamos. Antes de irnos a la tanda, yo te decía que mañana se vota el aborto legal. Esto que te voy a dar es información. Yo siempre digo, cuando hablamos de esto, es yo quiero que salga, pero cuando te hablo de esto te voy a hablar con información. Están los votos para que mañana el aborto sea ley en Argentina. Pues veremos si la realidad lo confirma. Te esperamos acá en febrero, el año que viene, con Maru al lado mío y con Isabel a punto de nacer, pero acá va a estar Maru también hasta que nazca Isabel. Chau, gracias por todo, gracias por estar ahí, gracias al canal y gracias a toda la gente que vos no ves, pero está acá atrás de cámara haciendo este programa con nosotros. Gracias a todos. Chau, feliz año.